con Sí, Víctor Font, que es precandidato a las elecciones a la presidencia del Barça, que quiere hablar con nosotros unos minutos y también quiere, creo, hacer una donación. Así que, fantástico. Me muevo de canal. Ah, aquí estaríamos. Ok. Y pongo. Vale, ya se encargan ellos de la webcam y tal. Ok. Hola, buenas. tal? Hola, Víctor. Raúl, yo no te veo, ¿te tengo que ver o no? Yo, a ver si te lo pueden poner. Creo Vale, que. porque te escucho, Vale, pero no entonces hago te... así y ya me verías. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué Ahora sí, tal? no me ves muy bien porque es otra cámara, pero sirve. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos haciendo un evento benéfico que de momento va muy Lo es- bien. lo Y estás nada, estamos. rompiendo. Sí, ya llevamos pues 88.000 euros que los vamos a transformar en alimentos. Así que muy Brutal, contentos, la verdad. brutal, brutal. ¿Y tú qué? ¿Cómo estás? Aquí a tope, sí, sin parar. Para arriba, para Bueno, abajo, es una ya te he locura. presentado a la gente, es Víctor Font y es un precandidato, ¿no? A las elecciones a la presidencia del Barça, ¿se dice así? Tal cual, sí, sí. Precandidato, de Perfecto. hecho, hoy empezamos la recogida de firmas para, si tenemos suficientes apoyos, que lógicamente esperamos que sea así, Ujú. pasar a ser candidatos a partir del día 11 de enero. Candidatos Vale. oficiales. ¿Te piden una serie de cantidad de firmas o algo para ser Sí, candidato? sí, tenemos que superar las 2.500 más o menos. 2.500 firmas, que esto lo hacen los socios del Barça, Los ¿no? socios que tengan más de 18 años y un año mínimo de antigüedad, es decir, los socios y socias que pueden votar. Vale, Ah, perfecto. porque los menores de edad no pueden y los que tienen menos de un año de antigüedad tampoco. Ujú. Pero Bueno, oye, ya que estás aquí, ¿te gustaría explicar un poquito el proyecto que tienes para el Barça? sí, sí, porque al final, claro, el Barça, toda tu audiencia, que seguro que hay muchísimos culés, saben que está en una Sí. situación complicadísima a nivel económico, a nivel deportivo también. Estamos en una Ujú. transición y nosotros lo que queremos hacer es pues llevar el club al siglo XXI. Tenemos un Ujú. proyectazo con gente pues como Tony Nadal, el doctor Cugat, emprendedores que han fundado empresas del mundo de la tecnología, que los iremos presentando en los próximos días y semanas, porque para nosotros el Barça, para asegurar que continúa siendo propiedad de sus socios y socias, tenemos Ujú. que revolucionar el mundo de los ingresos. Tenemos un plan para ir a los fans que tenemos en todo el mundo, a esa gente que quiere al Barça y asegurar que les podemos vender productos y servicios a todos ellos. Tenemos un plan, por Ujú. ejemplo, en el mundo de esports muy ambicioso y sobre Ujú. todo tener pues eso, la posibilidad de que el máximo talento trabaje para el club. Y en eso Ujú. estamos. Perfecto, perfecto. Si un día te digo algo por Twitter, no me denuncias, ¿no? No, no, al revés. De hecho, una de las grandes suertes, si tenemos el honor de gobernar, es que no tendrás problemas con el presidente del Barça como has tenido en el pasado. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. De momento me das inmunidad. Inmunidad total, porque al final, oye, estamos en un mundo en el que hay que respetar la libertad de expresión, normalizar, pues eso, que tengas críticas y que todo el mundo pueda opinar de todo, ¿no? De eso se Ujú. trata. Me sirve, me sirve. Oye, Víctor, pues, Oye, que pues, sepas que, bueno, primero, como te decía antes, darte la ujú, enhorabuena porque me parece brutal lo que estáis haciendo y lo que estáis consiguiendo. Nosotros ujú, desde aquí, una de las cosas que también queremos hacer, si tenemos el honor de gobernar, es que el club, el Barça, tenga una razón de ser que vaya, que trascienda lo que es el deporte y ujú. o sea, lo que estás tú haciendo ahora, por ejemplo, con este acto benéfico,
Queremos que el Barça, que tiene la posibilidad de generar tanto impacto, tanto como un super youtuber como tú, pues que también contribuyamos a esto, ¿no? Y como una muestra de apoyo a lo que estás haciendo desde Sial Futur, queremos hacer una contribución de 5.000 euros, que ahora estamos teniendo problemas con el PayPal, pero... Sí, hoy está todo un poco loco, hay varias que tienen que llegar. Lo estás petando, pero bueno, que supongo que saldrá, que desde Sial Futur queremos contribuir a que esto también continúe siendo un éxito, con lo cual todo el apoyo. Pues muchísimas gracias. Una pregunta, esta es una pregunta personal. ¿En vuestro proyecto a la Masía la vais a cuidar un poquito más? Absolutamente. Mira, nosotros lo que queremos es que de una vez por todas, cuando hablamos de llevar el club al siglo XXI y reconstruir el club con nuevas ideas, con nuevos liderazgos, etcétera, etcétera, por ejemplo, que los directivos dejen de fichar, que los directivos se dediquen a asegurar que se toman las decisiones económicas e institucionales que toca, pero pongamos el proyecto deportivo en manos de los que más saben. Nosotros hemos construido el proyecto deportivo con Xavi Hernández, que nos devolverá la ilusión a todos los culés, y aseguremos que al final sea un proyecto que apoya a la Masía, que apoya al talento de casa y que sobre todo nos devuelve el orgullo a todos los culés. Pues Víctor, muchísimas gracias por haber estado aquí, lo valoro mucho. Por supuesto, muchísimas gracias por ese aporte de 5.000 euros que se transformarán en comida. Y nada, de verdad, muchísimas gracias de parte de todo el equipo y de toda la gente por haber estado aquí unos minutos. Gracias, Raúl, y enhorabuena de nuevo por lo que estás haciendo y felices fiestas a toda la audiencia también. Muchas gracias, que pases una feliz fiesta, Víctor. Visca el Barça. Visca el Barça. Adeu, adeu. Venga. Ok. Bueno, día variado, ¿eh? Día variado, espectacular. Víctor, precandidato a la presidencia del Barça. Muy majo, la verdad. Me ha caído muy bien. No había hablado con él aún. Y me ha caído muy bien. Voy a leer unas que tengo aquí atrasadas. A ver, espérate a ver si me han dicho algo. Perfecto. Vale, me he olvidado de preguntarle por Messi, ¿eh? Me he olvidado de preguntarle por Messi. Me he olvidado. Le he preguntado por la Masía y no por Messi. Cago en la hostia. Bueno, Raptors